Bueno, vamos a dar comienzo a este segundo conversatorio. La intención de este conversatorio es seguir un poco las discusiones que tuvimos el 1 y 2 de octubre con la primera sesión del Foro Feminista contra el G20, donde hemos discutido sobre inclusión laboral, inclusión financiera, desarrollo rural y estrategias y alternativas desde los movimientos feministas ante la agenda del W20. Y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para trabajar y analizar un poco los temas que está llevando la agenda de la inclusión digital y a qué se refiere esto de hablar de la economía digital, ¿sí? Y si es posible una revolución feminista en tiempos de 4.0. Nos hacíamos esta pregunta también con el advenimiento y el avance de las economías de plataforma, con la necesidad de la inclusión de las mujeres en el mundo digital. Y bueno, antes de eso, sí quería nombrar y dar las gracias a todas las personas que hicieron posible este foro feminista, que fueron muchas, que hay muchas compañeras haciendo actividades de sostenimiento de todas estas actividades y que claramente no se ven, y también nombrar a las fundaciones y las organizaciones que hicieron posible este evento, la traducción, la posibilidad de streaming, que es la Fundación FES y la organización ActionAid. Y que, bueno, varias representantes están acá también acompañándonos y que, bueno, fue sumamente necesario para tener el apoyo, porque hay muchas cuestiones logísticas que solamente se logran sin ese apoyo. Dicho todo esto, no conversamos sobre cómo vamos a empezar hablando. ¿Quién quiere empezar? ¿Sí? Evelyn, ¿querés empezar vos? Evelyn es muy provocadora, puede empezar, puede ir al final. Podemos ir al revés, ¿no? Que empiece Cecilia. Bueno. Entonces le doy la palabra. Claro. Nos están acompañando hoy, las presento y luego ellas se van a nombrar. Nos está acompañando Cecilia Alemani, ella es especialista en el tema y es miembro del comité ejecutivo de Town Feminist. Está Evelyn Heidel con nosotros y nosotras, también especialista en estos temas de economía digital, y Sofía Escacerra, otra amiga del Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, de la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, primero aclarar que no soy especialista en estos temas, pero sí estoy coordinando desde DON una iniciativa sobre justicia digital, que estamos lanzando junto con una contraparte de India, que es IT for Change, y empezamos a trabajar una serie de documentos de base para empezar a construir una contranarrativa desde el feminismo del sur sobre, bueno, qué implicancias tiene la economía digital para nosotras. El primer documento que hicimos fue plantear esta agenda, está por acá, ahora podemos circularlo en papel, en español, que básicamente trata de delinear cuál es la agenda desde una perspectiva feminista para discutir y debatir la economía digital. Entonces, es desde ahí que básicamente voy a tratar de tirar algunas ideas para que podamos intercambiar y problematizar juntas. Bueno, ¿es posible? Sí, claro. Yo soy de esa parte del movimiento que quedó marcado por el otro mundo es posible, del que formamos parte de varias de las que estamos en esta sala de distintas maneras, y a pesar de la adversidad, creo que siempre es posible toda revolución, desde una plataforma como la que nos propone el feminismo desde el sur en particular. A ver, estamos ante un cambio de paradigma, pasando del paradigma industrial tecnológico al digital, que lo que hace es exacerbar aún más las discriminaciones y opresiones estructurales que ya veníamos viviendo como mujeres y como mujeres
en el sur. O sea, esas opresiones estructurales que vimos en la era rural y en la era industrial, hoy solamente son mucho más rápidas y más difíciles de entender y aprender, pero nos parece que se exacerban. ¿Por qué? Porque estas luchas históricas vinculadas a la producción y a la reproducción no desaparecen, solo que toman nuevas formas. Y esto es parte de lo que queremos tratar de entender en los distintos debates en los que varias estamos participando y seguiremos discutiendo. ¿Cuál es la preocupación central para nosotras? Es tratar de limitar esos poderes absolutos que están teniendo las empresas transnacionales de plataforma, que de alguna forma son los actores centrales, esta economía, la uberización de la economía, ¿no? Cuando hablamos de Uber y Amazon o Alibaba como las más obvias, pero no las únicas, empresas transnacionales de plataforma, porque están teniendo un poder absoluto sobre nuestras vidas, sobre nuestros hábitos de consumo, pero también sobre cómo nos relacionamos a todo nivel, socialmente, hasta íntimamente, sobre nuestras formas y relaciones de trabajo, sobre hasta nuestro acceso a la salud y a la educación. Y como ayer planteábamos en la escuela feminista, el manejo abusivo que hacen estas empresas transnacionales de plataforma sobre los datos que producimos y les regalamos nosotras, o sea, les damos gratis nuestros datos, se los damos sin control. El control no es ni nuestro, como generadoras de los datos, ni de nuestros estados o los estados de los que somos o deberíamos de ser ciudadanas, porque estas empresas transnacionales están haciendo uso y abuso de la falta de normatividad y de marco regulatorio y de control que todavía viene atrás. Están construyendo un modelo de negocios que está basado en esa inteligencia de datos, así que nosotros les damos la materia prima gratis, básicamente. Y esa escala que tienen a red global, a nivel global, las hace, por un lado, más atractivas, las hace capaces de tener mayor inteligencia de datos y a la vez más difíciles de controlar a todo nivel, no solo como empleadoras, sino como en sus aportes de impuestos, en las distintas prácticas discriminatorias que puedan tener. Desde DON, y decía un poco eso más temprano, somos una red de activistas y de feministas del sur global que viene trabajando hace 35 años los temas de desarrollo. Siempre, o sea, el esfuerzo que hacemos es tratar de responder a los problemas que estamos viviendo, pero identificar cuáles son los problemas que se nos vienen arriba, y se nos vienen arriba porque no solo son emergentes, sino porque además trabajamos con contrapartes y socias del movimiento que están en países en vía de desarrollo y que son tomadoras. O sea, que como países y como ciudadanas del sur son tomadoras de estos problemas y sus implicancias. Hace más de 2 décadas nuestras compañeras en DON, Gita Sen, Srilata Olatiwala, Vivienne Taylor y otras, dieron origen a ese concepto que conocemos hoy también de empoderamiento de las mujeres. O sea, nació en discusiones de este tipo, en DON, hace más de 2 décadas, y hoy es un concepto que sigue siendo poderoso, pero está siendo instrumentalizado. O sea, cuando nos vamos al origen de cómo salió, en reuniones como esta, con mujeres del sur tratando de entender cómo repensar y redimensionar el desarrollo y nuestra capacidad de cambio, claro, hoy lo vemos en todos lados, ¿no? Ayer en la escuela feminista veíamos cómo lo usan desde el feminista más impensado hasta el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todos los organismos que conocemos, y encontramos esta versión muy idealista de que las TICs vienen a salvar a las mujeres pobres del sur, ¿no? De que el agritech, o sea, la tecnología y el uso de datos y de inteligencia artificial en la agricultura nos va a dar el acceso al derecho a la alimentación y demás que no tuvimos. En esta visión idílica, donde lo que se llama la fintech, o sea, el mercado de las finanzas de datos y online, viene a ser como la nueva ola de microcréditos, ¿no? Con sus pros y sus contras. Pero en esta visión idílica también encontramos historias y versiones donde las mujeres de los países menos desarrollados logran acceder a los mercados globales a través del e-commerce. O sea, hay toda una versión donde básicamente nosotras entendemos que se instrumentaliza el concepto de empoderamiento de las mujeres, que no es solo económico, que es político y que es social, y donde es difícil o difícilmente encontremos cooperativas de mujeres o grupos de mujeres que puedan competir en condiciones de igualdad con estas transnacionales de plataforma en cualquiera de los canales online.
Ahora bien, es cierto que puede haber experiencias... ¿Están traduciendo? Oh, bueno, perdón a las traductoras, a los traductores atrás. Bien. Estas diferencias estructurales creemos que difícilmente sean sorteadas, aunque sea por programas de apoyo y de iniciativa que en general son como cortoplacistas y cosméticos. O sea, estamos cansados de ver proyectos y programas que dicen, bueno, que van a capacitar a las mujeres para ser emprendedoras o empresarias, ¿no? en inteligencia de negocios. Ojo, hay grupos de mujeres de la producción, de la agricultura familiar, del cooperativismo, que se pueden beneficiar de programas de formación que apunten a darles mayor inteligencia de alguna manera colectiva y buscar estrategias de empoderamiento que en el fondo son estrategias de sobrevivencia todavía, ¿no? Está como esta contradicción de que unos actores hablan de emprendedurismo, de negocios, de exitismo, y en el fondo lo que hay son estrategias de sobrevivencia, las de siempre. Claro, también estamos en todo nuestro derecho en esas estrategias de sobrevivencia que muchas veces no son una opción, son el único camino posible para ¿no? tener el acceso a la alimentación solamente, no querer ser empresaria, ¿no? Está esta cosa del exitismo neocapitalista, ahora en el capitalismo digital, que si bien puede ayudar a que en algunos casos haya mejores estrategias de sobrevivencia, no es esa la manera de realizarse o ¿no? de ser más plenas como personas, como ciudadanas, como mujeres y en todos nuestros roles. Las más discriminadas o los grupos de mujeres más marginalizados siguen enfrentando, y en este contexto enfrentan aún más, porque tienen una barrera más, que es la tecnológica y la digital, las discriminaciones de siempre, las discriminaciones que se intersectúan y multiplican, que no es solo por ser mujer o por ser trans o por pertenecer a los pueblos originarios o indígenas o por ser mujer rural o afro o migrante o con capacidades diferentes, sino que además, por todas estas discriminaciones previas, lo cierto es que ni las mujeres, digamos, que podemos llamar de clase obrera, ni las mujeres que enfrentan estas múltiples discriminaciones en la periferia, están adquiriendo las capacidades técnico-sociales para vivir en esa economía digital y para hacerlo en condiciones de vida digna. Y si lo hacen y acceden o al mercado de trabajo digital, ¿no? o a usar los medios digitales para un bien común o un proyecto colectivo, es difícil que lo hagan en condiciones de igualdad o de dignidad. Nosotros lo que entendemos es que las mujeres más bien siguen participando en condiciones discriminatorias y precarias. Y lo de precariado, voy a hacer un punto, sé que Sofía va a volver sobre esto, pero lo que vemos venir es, en el fondo, que dentro de esta estructura de economía digital, donde las empresas transnacionales de plataforma están haciendo, digamos, están en tierra de nadie, ¿no? Estamos como en una época, en la era de la naturaleza, ¿no? De Hobbes, de la economía digital, donde nadie las limita, nadie las controla, donde quieren no pagan impuestos, ponen sus propias reglas del juego. Lo que se está reforzando es este precariado del mundo, digamos, del trabajo global, donde tanto en el sur como en el norte, pero peor aún en el sur, por lo que vamos a seguir hablando, se refuerza la desigualdad estructural y estas empresas siguen afirmando su poder y concentrando poder. Entonces, es tentador y creo que todos nos llama la atención y hacemos eco cuando encontramos estudios y buena parte de la movida de hoy que se dedica a hablar sobre el 1% más rico y las masas de las personas que viven en situación de pobreza. Pero ojo, que esto invisibiliza varios problemas y desde el feminismo y hablando de la economía digital y cómo articularnos como movimientos, hay varios temas. Por un lado, sí, estas transnacionales responden a este fenómeno de concentración de la riqueza. Ayer decíamos en la Escuela Digital, 5 de las 10 empresas que cotizan mejor en bolsa son de este tipo, o sea, no es algo que todavía no está.
pero también a nivel de las personas, o sea, aquellas personas que innovan en la era y en los temas de datos de forma comercial, o sea, los innovadores digitales o las innovadoras, que son pocas, ahora vamos a eso, digitales en los ámbitos comerciales, en todos los sectores, en el comercio minorista, en el agro, en el transporte, en educación, en salud, en servicios, en finanzas. Estos básicamente están en general, salen de los países desarrollados y China, evidentemente, son mayoritariamente hombres, porque principalmente ¿no? La participación de las mujeres en los países en desarrollo, pero no solamente, esto es a nivel global, participamos en los sectores de la economía donde hay más baja productividad, entonces la participación en los sectores de mayor productividad, que hoy son estos, son los que incorporan inteligencia digital y de datos, es bajísima. Y entonces es cierto que hay que atender y hay algunos organismos que empiezan a pensar en este tema del acceso a la educación y a la formación para el trabajo, ¿no? de las mujeres en estos sectores intensivos en tecnologías, en datos y en digitalización, porque si no vamos a estar cada vez más relegadas a los roles no solo tradicionales, pero de los trabajos de baja rentabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? No es porque busquemos la rentabilidad en el trabajo nosotras las mujeres, pero lo que quiere decir es que seguiremos estando mal pagas, con contratos en condiciones muy precarias, sin los beneficios y la seguridad social que tendríamos que tener, y se sigue exacerbando este rol como secundario en la economía, de alguna manera. Pero nuestro foco, lo que nosotros entendemos es que no tiene que estar ahí o solo ahí, sino que tenemos que ir a ver también las desigualdades entre países desarrollados y en vías de desarrollo en esta nueva economía digital. Primero, porque las principales empresas transnacionales, como decía, vienen de estos países desarrollados y China, y en los casos en los que hay alguna empresa fuerte de países en vía de desarrollo, nuestros compañeros de IT for Change, Anita Gurumurti y demás, le llaman los pocos unicornios que hay en el sur. O sea, son unicornios porque son muy pocas las empresas del sur que efectivamente llegan a ese nivel. Y claro, podemos encontrar casos en la región y demás, pero son casos aislados. La otra razón por la que tenemos que pensar en esta desigualdad estructural, de alguna forma norte-sur o desarrollo o vías de desarrollo, es porque, como en todo cambio de paradigma, el marco legal y jurídico viene atrás, ¿no? Decíamos también ayer, viene lento, y la mayor parte de las regulaciones que empiezan a concebirse se dan desde los países de los que vienen estas empresas transnacionales de plataforma. China fue uno de los países que reguló más fuerte y más claramente por su poder regulatorio, obviamente, y de control que tiene, y detrás vinieron otros. Los países del sur intentan, por ejemplo, está el caso de Sudáfrica, que la Comisión de Arbitraje y Mediación de Sudáfrica trató de mediar a favor de los trabajadores de Uber para que pudieran sindicalizarse, y falló a su favor. Y les dio todos los derechos, digamos, que uno entendería, ¿no? Dentro de convenciones de OIT de sindicalización, pero al tiempo, aparentemente, por una cuestión parecería menor, tuvieron que revocar ese fallo porque llegaron a la conclusión, no sabemos todavía cómo, de que esa demanda de los trabajadores sudafricanos no tendría que haberse hecho en Sudáfrica, sino en la sede, en la madre, en los Países Bajos. Ustedes me dirán, bueno, si no es con la ayuda de los movimientos y de las organizaciones que ayudan a llevar ¿no? casos colectivos a las cortes en los países desarrollados, es inviable que estos trabajadores sudafricanos puedan ir a presentar el caso a los Países Bajos contra Uber. O sea, ¿hasta cuándo encontramos iniciativas, si se quiere, de protección de derechos y que tratan de que estas empresas tengan obligaciones en el sur? Duran poco. Ahora bien, me quedan pocos minutos, entonces capaz que lo que voy a tratar de cerrar es que entendemos desde los distintos grupos que están trabajando estos temas y en DON
Hay un trabajo fuerte en este sentido de que a nivel internacional tiene que haber un marco, un tratado vinculante, es decir, un marco que sea vinculante para todas las empresas transnacionales, que respeten los derechos humanos y que puedan asumir obligaciones, en este caso similares, a las empresas de la economía real. Esto es lo que tratan de hacer muchos de los países cuando están empezando a ver que hay que regular a estas empresas transnacionales. También es cierto que estas empresas transnacionales tienen su lobby. Hoy en día hay una negociación muy inicial en curso en Naciones Unidas. Hay un grupo de feministas que está promoviendo el tratado vinculante para que se obligue a las empresas transnacionales, a todas, a respetar los derechos humanos en general y en particular los de las mujeres. Ustedes me dirán, bueno, pero violar los derechos humanos lo hacen todas las empresas transnacionales, no solo las de plataforma, ¿no? Somos la región del mundo en América Latina en la que cometemos más violaciones de derechos humanos a los defensores del territorio y del medio ambiente, en colisión, o sea, aliados, fuerzas de represión del Estado con las empresas transnacionales, lo que entendemos es una forma más de la captura de estas transnacionales del Estado. Ahora bien, sin embargo, existe un proceso donde se va a tratar de reducir y que no sea solo voluntario el respeto a los derechos humanos de las transnacionales. Es cierto que acá tenemos a todas, no solo las de plataformas, ¿no? A las extractivas en sentido tradicional y a las de plataformas que las definimos como que hacen extractivismo de datos en el mismo sentido. Lo que estamos planteando es que en esta negociación en curso en Naciones Unidas, para que todas las empresas transnacionales puedan ser de alguna forma, tengan que cumplir con los derechos humanos y que se las pueda controlar y se las pueda enjuiciar básicamente en función de sus violaciones de derechos humanos, cosa que hoy no podemos hacer, se incorporen también cláusulas específicas para las empresas transnacionales de plataforma vinculadas con temas de la ética de la inteligencia artificial, de las implicancias de la automatización y toda la dimensión del trabajo sobre la que Sofía va a venir después. Sobre la dimensión del trabajo hay muchas discusiones hoy en cuanto a lo que son las obligaciones, ¿no? de protección social. Algunos de los pocos fallos que hay en el sur empiezan a decir de que las Uber y estas empresas no pueden de ninguna manera seguir tratando a sus trabajadores como si fuesen autónomos o pequeños o medianos empresarios, porque esto, básicamente es un abuso de poder. Estas regulaciones y estos controles son de largo plazo. El camino hasta acá es empezar a tratar de que a nivel nacional nuestros países empiecen a aprobar marcos regulatorios donde por lo menos se las obligue a atarse al mismo tipo de restricciones y control que la economía real y al cumplimiento de las distintas convenciones, tratados y acuerdos internacionales que tienen que ver, digamos, con sus roles en los demás sectores. En cualquier negociación a nivel internacional o multilateral, creemos que hay que tratar de llevarla. O sea, a nivel de país, hay países que pueden tener normativas como, si se quiere, de avanzada o progresista. No porque estemos en el sur, tenemos que esperar a que se haga el acuerdo a nivel internacional dentro de 10 años. Segundo, esa negociación, esa lucha por el respeto de los derechos, no es solamente de los actores sociales del trabajo, o sea, sindical, sino creemos que también desde el feminismo tenemos, digamos, que colocar la igualdad y las distintas dimensiones de no discriminación al centro de lo que puedan ser los nuevos marcos regulatorios de la economía digital. Y estar atentas, porque como no hay un marco internacional, porque nuestros marcos nacionales son súper permisivos, porque ni siquiera tienen contemplados estos abusos, se está negociando en otro lugar. Cuando hay negociaciones bilaterales o birregionales de los acuerdos, digamos, de preferencias comerciales o estratégicos de asociación, uno que está en curso hace 1000 años, pero donde esto se discute, vinculado a comercio digital y demás, es el de Mercosur, Unión Europea, Mercosur y Canadá, que son acuerdos de libre comercio que están como dormidos, pero donde nosotros desde el sur sabemos que el problema son los bienes agrícolas, ¿no? Que es la carne y demás, pero esto está en negociación total, porque como son los focos de interés
tanto de la Unión Europea como de Canadá, en la negociación comercial, y nuestros países no tienen ni regulación, ni siquiera medición de cuál es la dimensión de la economía digital, mucho menos capacidad de controlar o de penalizar a estas violaciones y abusos, están sucediendo en esos otros lugares. Y ahora cierro con esto, que ya estamos en cero. Básicamente lo que nos pasa como movimiento feminista es que nos encontramos nuestras luchas históricas por la producción y la reproducción, como decía Corina Rodríguez hace unas semanas en la propia OMC en Ginebra, donde está en juego el derecho a la vida, donde está en juego el derecho al trabajo, al alimento, a la seguridad social, y así podríamos seguir. O sea, la lista es larga y se combina con las agendas más temáticas en las que distintos grupos del movimiento han trabajado, con los temas de libre comercio, con los temas de soberanía alimentaria, con los temas de acceso a bienes públicos y a servicios sociales. O sea, como viene a cambiar el paradigma de la economía en general, las dimensiones de cómo dimensionar una agenda por la igualdad y la no discriminación, es como que recién la empezamos a ver. Y con esto estamos. Gracias. Yo lo que quiero hablar es un poco más del impacto que tiene la tecnología per se en las mujeres y en los empleos del futuro respecto de las mujeres. Como bien dijo Ceci, estamos en una era de datos, ¿no? Donde los datos son esta nueva materia prima. Nos cansamos de oír esto. Pero realmente, ¿qué significa esto? ¿No? Me parece interesante empezar a ahondar un poco qué es este concepto. ¿Para qué las empresas quieren estos datos? ¿Alguien alguna vez se planteó para qué los quieren? Bueno, los quieren para 3 propósitos. El primero es para hacer publicidad segmentada, digamos, para llegar a nuestros bolsillos de una manera directa, vendiéndonos aquello que nos interesa a nosotros. El segundo es para generar una economía de algoritmos, una economía dominada y regida por algoritmos. Y el tercero es para lograr el desarrollo de inteligencia artificial. Se suele decir que la tecnología es el gran igualador de género a nivel global, porque a la tecnología no le importa si del otro lado hay un hombre o una mujer, es igual para todos. Bueno, este concepto es extremadamente falso, no es así. Para el caso un lavarropa también es neutral al género, ¿no? Al lavarropa en realidad no le importa si lo prende un hombre o una mujer, pero puta casualidad lo prenden las mujeres en promedio. Bueno, esto más o menos es lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, cuando algo es neutral, lo que termina ocurriendo es que beneficia más al más poderoso, porque lo que hace la tecnología es traducir al plano virtual las desigualdades vigentes en la sociedad. Entonces vamos a empezar un poco a ver cómo es que traduce esas desigualdades. Si miramos los objetivos que tiene esta agenda de libre movilidad de datos a nivel global, vemos primero que tenemos el Big Data para publicidad segmentada. Esto vemos que tiene implicancias, por ejemplo, en lo político, ¿no? Ustedes saben que si ustedes son de una ideología política, muy probablemente vean publicidades que tienen que ver con eso y demás, y por eso logran manipular elecciones y exacerbar odios a nivel global. Bueno, lo mismo ocurre con lo que compramos, lo que vendemos, lo que comemos, ¿no? Todo va girando y nos va encasillando en un lugar. Imagínense a nivel social lo que puede llegar a ser la publicidad segmentada en el posicionamiento de roles sociales que tienen las mujeres en la sociedad, ¿no? Muy probablemente las mujeres seamos en promedio las que recibimos mayor cantidad de publicidad de supermercados, de venta de productos para niños y de limpieza de la casa, vis a vis los hombres que van a recibir noticias deportivas y repuestos de autos, entre otros, ¿no? Entonces, la publicidad y el Big Data también actúa encasillándonos en nuestros roles sociales, y a menos que cambie algo en la sociedad y que uno logre que el hombre se involucre en las tareas domésticas y viceversa, y las mujeres en la tarea laboral, muy difícilmente el Big Data ofrezca otra cosa que no sea eso, ¿no? Pero vamos a un análisis un poquito más interesante y más profundo, que es la economía de algoritmos. Y acá tiene varios problemas. El primero es, ustedes saben, estos datos alimentan a los algoritmos, ¿no? Entonces, ¿qué es un algoritmo? Vamos a empezar por eso. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una ecuación matemática, no es nada más que eso.
¿Y qué hace esa ecuación matemática? Toma un montón de datos que le da el Big Data, los procesa, los maximiza y te da un resultado. Ese resultado puede ser una sentencia judicial, puede ser una decisión económica, puede ser una multa, puede ser, no sé, una calificación en un empleo, puede ser las cosas de las más variadas, ¿no? Pero eso lo arroja un algoritmo. Ahora, a mí este ejemplo me canso de darlo, pero me gusta darlo porque es muy gráfico para mí, que es que si yo, por ejemplo, entonces soy una empresa y decido maximizar mi función de recursos humanos con un algoritmo y digo, bueno, muy bien, que el algoritmo me busque en la base de datos el perfil de empleado exitoso. Entonces yo defino como empleado exitoso aquel que estuvo más de 5 años en una empresa y en esos 5 años fue promovido. ¿Cómo creen que va a ser el perfil de esa persona? Hombre, blanco, heterosexual, menor de 35 años, con estudios universitarios completos, y así puedo seguir, ¿no? Entonces, como ven, el Big Data al maximizar busca la heteronorma, busca lo que es normal o lo que es querible para la sociedad y no tiene en cuenta el historial de violencia de género, el historial de división sexual del trabajo, el historial de maternidad y un montón de cosas que atrasan a las mujeres en lo laboral. Entonces, ahí vemos cómo el algoritmo es capaz de reproducir una desigualdad social al infinito, ¿no? Porque en realidad la base de datos que trae, cargada, ya viene sesgada por un historial de violencia de género. Ahora bien, uno dice, bueno, pero eso se puede solucionar. Si yo pongo otros parámetros y obligo a mi algoritmo a hacer de determinadas cosas, yo lo puedo resolver. Bueno, lamento informarles que no. ¿Por qué no? No se puede resolver simplemente porque la manera en que yo colecto la información también es sesgada. Acá también hay un ejemplo que me gusta mucho repetir para que se vea bien a qué es lo que me refiero con esto. Si yo a ustedes les pregunto de qué color es este vaso, ¿qué me responden? Blanco, muy bien. Si yo les pregunto de qué color es este pupitre, ¿de qué me responden? Blanco. El pantalón de la compañera acá adelante, blanco. Bueno, muy bien. Para ustedes hay una norma que es que esto es un color blanco, ahí existe un consenso entre nosotros, ¿no? Con lo cual podríamos tomar el dato y categorizarlo como blanco, ¿no? Bueno, los esquimales tienen 7 tipos distintos de blancos para identificar los colores de nieve, con lo cual nuestra información, que para nosotros es el estándar y está bien que así lo sea, para los esquimales es errónea y está excluyendo cosas. Y no está teniendo en cuenta cosas importantes para ellos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Miren si yo empiezo a categorizar cosas más complicadas como la sexualidad de una persona. Ahí directamente las categorías se me pierden, digamos, ¿no? Porque si tengo un sistema binario hombre-mujer, ya me perdí toda una riqueza en la población infernal. Bueno, entonces, como ven, hasta el dato más estúpido, como el color blanco, tiene que ver con la cultura y cómo está levantado ese dato, cómo lo trae y lo lleva al análisis el algoritmo. Con lo cual el sesgo viene de fábrica, es imposible corregirlo. Habría que tener en cuenta todas las categorizaciones de todas las culturas posibles para poder levantar la información y que el algoritmo se alimente de datos no sesgados. Es imposible. Con lo cual, ¿a qué vamos con esto? Esto obviamente al maximizar y al tomar decisiones el algoritmo en base a maximizaciones, excluye a todo el colectivo minoritario, excluye a las minorías sexuales, a las minorías raciales y a las mujeres también en su historial de violencia de género y de división sexual del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos como solución? Y esto no lo digo yo solamente, sino que lo he consultado ampliamente con profesionales de las ciencias duras y de la matemática. Y ellos dicen, bueno, miren, es muy simple. En realidad, no podemos confiar en una economía de algoritmos, que es lo que hoy día está haciendo el capitalismo. Dejar las decisiones de la vida a manos de ecuaciones matemáticas sin tener en cuenta que en el fondo lo que hay son seres humanos, con lo cual nosotros seguimos necesitando un sistema de control social humano por parte de las decisiones que toman los algoritmos en la economía. Sigue siendo necesario que el ser humano lo tome, tenga la última palabra. No podemos dejar al libre albedrío de la matemática y de los algoritmos las cosas, porque corremos riesgos de sociedades sumamente exclusivas, ¿no? Excluyentes.
excluyendo sobre todo al colectivo de mujeres. Con lo cual, estamos a la puerta de una sociedad que va a generar aún más exclusión, que va a ampliar aún más la brecha salarial, y que cada vez confía más ciegamente en este oráculo de Delfos, que son los algoritmos. Y la solución desde el movimiento sindical que siempre se ha planteado es tener al ser humano como eje, que el ser humano sea el que tenga la última palabra, que haya mecanismos de control y que bajo ningún concepto una decisión algorítmica puede ser tomada como la decisión final. Siempre tiene que pasar por un tribunal de decisión, sea la decisión que sea, aún la decisión más automática, tiene que tener algún tipo de control humano y de mecanismo de control humano. Ahora bien, respecto de los empleos del futuro, ¿no? Porque toda esta nueva economía genera empleos del futuro o empleos del presente más que nada, porque ya es una realidad económica que la podemos palpar todos los días en los trabajadores de Rappi, Uber, y en los trabajos que son despedidos, reemplazados por una máquina o por inteligencia artificial, es algo que lo hemos palpado todos los días de nuestra vida. Ahora bien, respecto a los empleos del futuro, donde más se van a generar empleos es en las ciencias duras. Ahí es donde más se van a generar empleos de alta calificación y por ende de salarios más altos. Bueno, las mujeres tenemos un 16% de participación en esas ciencias duras, con lo cual nos estamos quedando afuera de los puestos de trabajo más rentables o mejores pagos del futuro. Y en el otro sector donde se están generando muchos puestos de trabajo es en el sector servicios. América Latina tiene un 64% de su PBI destinado a la producción de servicios de todo tipo. Bueno, dentro de los servicios, las mujeres donde más tenemos participación es, o casualidad, en el servicio doméstico, la economía del cuidado, enfermería y ese tipo de empleos, que son los servicios peores pagos, casualmente, ¿no? Con lo cual corremos riesgo una vez más de que cada vez más se vaya encasillando la economía y la brecha salarial sea inalcanzable. Dentro del sector servicios está el empleo de plataformas. El empleo de plataformas, una vez más, te dicen, pero es neutral al género, porque en realidad el que está del otro lado no le importa si sos hombre o mujer, el servicio te lo piden igual y qué sé yo. Bueno, existen estudios bastante serios que determinan que una chofer de Uber gana un 7% menos que un chofer de Uber. Esto es porque las personas tienden a calificarlas peor a la hora de conducir. Entonces, tienden a, por temas de discriminación, sin ningún tipo de realidad, digamos, de que conduzcan peor en promedio, digamos, ¿no? Con lo cual, vemos ahí que hasta la brecha salarial también se amplía más. También en las plataformas donde uno no ve quién está del otro lado, ¿no? Como por ejemplo Amazon Mechanical Turk o SheWorks, son plataformas donde uno no ve quién está del otro lado, con lo cual uno no sabe si es hombre o mujer. Bueno, las mujeres también en promedio ganamos menos en esas plataformas. Esto es porque normalmente nosotras utilizamos esas plataformas para poder quedarnos en casa y conciliar nuestra vida profesional con nuestra vida privada. Entonces poder criar a los hijos desde casa trabajando a través de una computadora. Y en estos casos nuestra performance es peor porque, claro, nosotros estamos atendiendo nuestro trabajo mientras paseamos el cochecito del bebé y manejamos la sartén y atendemos el teléfono y me tocaron el timbre los testigos de Jehová. Y no sé, claro, entonces es prácticamente imposible obedecer las demandas del algoritmo, ¿no? Porque estamos constantemente siendo interrumpidas en nuestra actividad, con lo cual es muy complicado para nosotros sostener el mismo nivel de performance que tienen ellos a la hora de trabajar a través de una computadora en trabajo remoto. Con lo cual tenemos peores salarios aún en ese caso. Después sufrimos violencia a través de Internet, campañas como Toxic Twitter, no necesito ahondar mucho en eso, pero realmente las mujeres somos muy violentadas a través de la web con comentarios sumamente machistas y hasta deseos de violación a mujeres y demás que se han visto en plataformas. Realmente es tremenda las opiniones que recibimos. Y después también veo un riesgo en cuanto a la sindicalización en los empleos de plataforma. ¿Por qué? Porque
La sindicalización en los empleos de plataformas se da en las plataformas que son más visibles, que están en la calle, como Uber, Rappi, Globo, Pedido Ya, Deliveroo. Y esas plataformas son fuertemente masculinas, son plataformas fuertemente masculinas. Con lo cual, si no empezamos a atender a las mujeres que trabajan en plataformas remotas como Mercado Libre, como Solvers, como Sheworks, corremos riesgo también de que la representación sindical en algunos países sea fuertemente masculina. Con lo cual, es muy importante empezar a buscar esas mujeres y a sindicalizarlas, buscar esas plataformas que están escondidas en la economía y traerlas a la sindicalización para que no se transforme en un sindicato que represente intereses de empresas donde la mayoría son hombres y por ende no se tenga en cuenta las demandas que tienen específicas las mujeres en el sector. Así que bueno, después, dale. Entonces, este paradigma de la emprendedora, de la mujer que trabaja en la casa, es muy loco porque se dice que esta persona no es emprendedora y el capital que aporta a su empresa es su propio cuerpo y su propio trabajo, con lo cual el paradigma de éxito de esta persona es la autoexplotación de la persona, porque si yo, el único capital que aporta a mi empresa soy yo mismo, me tengo que autoexplotar a mí mismo para poder tener éxito. Y esto es lo que le pasa a las mujeres que trabajan desde su casa a través de plataformas web. Escucho muy a menudo la excusa de esta cosa bueno, la decisión en realidad, la escuchaba a Ceci que decía, bueno, respetar los derechos humanos, que las empresas tengan que respetar los derechos humanos, y esto es lo que se busca en esta Declaración de Naciones Unidas, lo cual me parece sumamente interesante, pero a veces veo que en este debate en torno a los algoritmos y la inteligencia artificial se usa mucho la excusa de, no fue la empresa, fue el algoritmo el que lo hizo, fue el algoritmo. No, la decisión no la tomó la empresa, la tomó el algoritmo, como si el algoritmo fuera una persona, como si el algoritmo tuviera la capacidad de decidir per se, sin mecanismo de control, que es lo que debería estar haciendo la empresa. Con lo cual, si no empezamos a prestar atención a estos debates desde el feminismo, corremos riesgo que por debajo, en las sombras, estén socavando nuestros derechos sin darnos cuenta, ¿no? A través del sesgo en la información y el sesgo que producen los algoritmos cada vez más. Esta excusa de fue el algoritmo es completamente inaceptable. Hay que poner al ser humano como eje de la economía en la toma de decisiones, en los mecanismos de control social y también ser conscientes que hay decisiones que no pueden tomar los algoritmos. La decisión sobre si una persona va libre o va presa no puede ser tomada por un algoritmo. La decisión de si una persona tiene trabajo o no tiene trabajo no puede ser tomada por un algoritmo. Yo quiero saber cuántos de nosotros que estamos en la sala tendríamos trabajo si nos hubiera contratado un algoritmo. Yo seguramente no. Se los aseguro. Con lo cual es complicado y hay que empezar a plantear estos debates. Me parece que tiene que ser una agenda dentro del feminismo, empezar a investigar estas desigualdades y estos sesgos y cómo se generan de manera secreta a través de la web, que no nos vendan más el verso de que la tecnología es neutral y por ende es el gran igualador, porque si no corremos riesgo de que esta nueva oleada tecnológica vaya a ser un nuevo lavarropa o un nuevo lavavajilla. Muchas gracias. Bueno, después de semejante apasionada intervención, me toca hablar a mí y como ya Pato agarró y me presentó y me dijo que era polémica, lo cual me parece muy acertado, voy a aprovechar para decirte, Sofi, que el matemático al que consultaste debe casi 8 o 10 años de cuota alimentaria. Así que eso para que tengamos en cuenta algunas cosas que pasan muy frecuentemente en este ámbito de la tecnología y sobre todo, digamos, de las organizaciones sociales que trabajan en este tema, que tiene que ver con cómo han sido tradicionalmente, digamos, las personas que han participado en este ámbito, ¿no? Que, digamos, son hombres que tienen muchos problemas, muchísimos problemas con entender algunas cosas fundamentales de la perspectiva de género y del feminismo. Pero no me voy a centrar en eso porque eso ya queda en el ámbito de las disputas personales, que como todos sabemos son políticas también, sino que voy a agarrar y concentrar mi exposición en 3 puntos. El primer punto es agarrar y aclarar algunas cosas. Digamos, yo estuve participando un poco en las reuniones previas al W20 sobre todo este tema de inclusión digital y les voy a explicar ahora por qué participé en eso y qué es lo que me parece que hay que
no sé si rescatar, digamos, pero tratar de entender de eso. El segundo problema en el que me voy a tratar de concentrar es un poco en pensar algo sobre la infraestructura de Internet y de qué estamos hablando cuando hablamos de esos temas, sobre todo porque es un tema que no se tocó tanto y me parece fundamental. Y después, el tercer punto en el que voy a tratar de explayarme un poco es alrededor de los horizontes, ¿sí? ¿Cuáles son los horizontes en los cuales tendríamos que tratar de focalizarnos si queremos cambiar un poco el estado de las cosas? Entonces voy a empezar por el primer punto, que tiene que ver con la participación o con cuáles fueron los planteos, digamos, que hicieron algunas de las organizaciones que estuvieron participando en la elaboración de este documento sobre inclusión digital en el marco del W20. Hay un problema acá que es estructural, que está en la base, que son algunas de las cosas que ya comentaron Sofía y Cecilia, que tiene que ver con el problema del sesgo de género dentro de la producción tecnológica, ¿sí? La producción tecnológica entendida en un sentido muy amplio, digamos, pero en este caso en particular en el que nos ocupa, la producción tecnológica vinculada a las tecnologías digitales, ¿sí? Las mujeres no tienen participación o tienen una muy baja participación. En general, el trabajo que hacen en ese ámbito no es reconocido. La participación, obviamente, en carreras de ciencias duras, etcétera, también es terrible, digamos, pero además esto no es casual. Esto no es algo que siempre fue así, digamos, porque tenemos muchísimos datos de que en la década de los 60 y los 70, las que dieron origen a la forma en que se utilizaban y se empleaban las tecnologías en ese entonces, fueron las mujeres, que fueron a propósito excluidas de ese ámbito laboral porque eso implicaba subirles los salarios, básicamente, ¿no? Entonces, hasta el momento en que eso empezó a tener cada vez más importancia en la organización de la economía, eran las mujeres las que se encargaban de ese trabajo. Cuando empieza a ser cada vez más preponderante el lugar de la tecnología en la organización de los procesos productivos, entonces ahí se las excluye, y se las excluye con muchísima intencionalidad. Y hay un montón de investigaciones muy interesantes sobre este tema. Entonces, esto para que entendamos el contexto, esto no es un problema, digamos, que empieza ahora, digamos, ¿no? O sea, sino que tiene un punto de quiebre en la década de los 70. Y obviamente, además, el otro problema fundamental tiene que ver con el acceso desigual a las tecnologías. Las mujeres no acceden a las tecnologías de la misma manera que los hombres, no acceden en la misma proporción y además no acceden a la misma calidad tecnológica, que eso es el otro punto importante, digamos, ¿no? Porque hay más hombres con computadoras que mujeres con computadoras, porque los modelos de celulares que usan las mujeres son más atrasados que los modelos de celulares que acceden los hombres. Y todo eso tiene un impacto directo sobre la clase de recursos a los que pueden acceder a través de esas tecnologías. Entonces, tienen que ver con estos dos temas, ¿sí? Con el problema de las mujeres productoras de tecnologías digitales y el rol del acceso de las mujeres a esas tecnologías. El segundo problema en el que voy a tratar de enfocarme tiene que ver con el tema de la infraestructura. ¿Y por qué, digamos, y que no es casual además? Porque les acabo de decir, bueno, las mujeres fueron excluidas de este lugar de productoras de tecnologías a partir de la década de los 70. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre cuando hablamos del cambio de paradigma productivo, el rol que ocupa la tecnología no tiene que ver tanto con las cosas que hace ahora el Big Data. El rol de la tecnología digital o del software dentro del entorno, digamos, del paradigma industrial, tiene que ver con la organización de los flujos productivos. Esto es clave. Si no entendemos este aspecto, digamos, estamos perdiéndonos la mitad de la foto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hoy por hoy no hay refinería de petróleo que no funcione con software, no hay ninguna clase de proceso productivo que no funcione con software. Y esto no es algo que empezó hace 10 años atrás. Esto empieza en la década de los 70, digamos, a organizar los flujos productivos a partir de la implementación de tecnologías digitales, digamos. ¿Por qué? Porque son más eficientes, por las razones que fueran, pero además por otro factor clave, que tiene que ver con desempoderar a los trabajadores de la organización de esos mismos flujos productivos. ¿Por qué? Porque si yo de repente, digamos, tengo un montón de trabajadores que me están haciendo quilombo acá, digamos, y a mí eso no me deja, digamos, pasar con el camioncito, digamos, que tiene que llevar petróleo, no me deja pasar porque están haciéndome quilombo acá. Bueno, digamos, lo que me permite la tecnología a mí es decir, bueno, me están haciendo quilombo acá, esta es la ruta alternativa que voy a tomar, digamos, ¿sí? Y eso es lo que hace, en definitiva, la implementación de las tecnologías, digamos. Obviamente, digamos, esto también tiene que ver, digamos, o sea, lo que estamos hablando es obviamente de la gran escala, por decirlo de alguna manera, pero además también tiene que ver con, estamos hablando de procesos industriales a gran escala, pero
justamente por esa necesidad de organizar estos procesos productivos a gran escala, también de lo que estamos hablando es del acceso desigual a recursos, que esto implica desde la perspectiva de la implementación de tecnologías digitales. Qué compleja que me quedó esa frase, súper compleja, digamos. Pero lo que quiero decir con esto, básicamente, es que obviamente, ¿quiénes son los países que necesitan organizar los flujos productivos a gran escala? Bueno, Estados Unidos y Europa, digamos, ¿no? O sea, estos son los países que necesitan organizar grandes flujos productivos a gran escala, digamos. Entonces, obviamente, ellos son los que pueden producir estas tecnologías, que las producen en dos sentidos. Por un lado producen el hardware, pero por el otro lado también producen el software, digamos. Y esto es clave, digamos. O sea, si no entendemos la parte de que hay una producción, digamos, íntimamente ligada a los procesos industriales tradicionales, también nos estamos perdiendo otra parte de la foto, digamos, ¿no? Porque no es solamente que ellos producen el software, también producen las máquinas sobre las que corre ese software, digamos. Si no, es imposible entender esa otra parte, digamos, ¿no? Y es imposible entender esa otra parte, ¿por qué? Digamos, porque esto también tiene un impacto directo sobre la capacidad de cortar esos flujos de información. ¿En qué sentido? En el sentido de que obviamente los que tienen los servidores, ¿quiénes son? Estados Unidos y Europa. ¿Quiénes son los que tienen la mayor conectividad a Internet? Estados Unidos y Europa. ¿Quiénes son los que tienen la mayor cantidad de cables submarinos por donde circulan las señales que permiten que todos tengamos Internet? Estados Unidos y Europa, digamos. En Argentina, por ejemplo, la conexión para salir y entrar a Internet está focalizada en un solo punto, que es Las Toninas, ¿sí? Entonces, hay un solo punto de conexión para salir y entrar a Internet, ¿sí? En cambio, en Estados Unidos, si uno ve, digamos, el mapa global de cómo son esas conexiones de cables submarinos, se da cuenta, digamos, de que toda la enorme cantidad de cables submarinos está puesta entre Estados Unidos y Europa, ¿sí? Entonces hay un acceso desigual no solamente a los recursos de software, sino también hay un acceso desigual a los recursos de hardware, digamos, ¿sí? Porque todo esto corre sobre cosas concretas. Los algoritmos no corren sobre el aire, no corren sobre el éter. Y esto es un tema importante que hay que tratar de entender, digamos. ¿Por qué? Porque nos plantea problemas a la hora de pensar los horizontes, digamos, ¿no? Si nosotros seguimos, o nosotras, seguimos siempre en la posición de, bueno, vamos, lo que se trata es que podamos programar más o programar mejor, eso no va a resolver o no va a cambiar los problemas de acceso desigual a la infraestructura base sobre la que están corriendo todos estos elementos. Y obviamente eso también tiene un impacto directo sobre lo que decía Cecilia, ¿no? De que, bueno, o sea, ¿por qué se concentran, digamos, la mayor producción de estas tecnologías o el software se concentra en Estados Unidos y en Europa? Bueno, porque podés tener acceso a estos recursos, digamos. O sea, si yo necesito instalar una granja de servidores, me sale mucho más barato contratar a Amazon que contratar a un proveedor local, digamos. ¿Por qué? Porque la infraestructura que tienen no es la misma, digamos. Entonces, esto es clave para entender esos problemas. Y el otro tema, digamos, vinculado a la infraestructura también tiene que ver con que en esta organización de los flujos productivos se les termina yendo un poco la mano, siempre, digamos, ¿no? Se les termina yendo un poco la mano, pero porque básicamente hay un tema que tiene que ver con la necesidad, digamos, de que este software también desempodere no solamente a los trabajadores, sino también a su capacidad de tomar decisiones. Y entonces, ahí es donde se arman todos los quilombos, digamos, ¿no? Porque no sé si vieron ahora hace poco, por ejemplo, en Indonesia, un avión de Boeing, el Lion Air, que se estrelló y mató a 190 personas. Y resulta que el problema es que una actualización de software que decidieron introducir los de Boeing en su último modelo, terminó ocasionando que el piloto no pudiera tomar control de la máquina porque el software que estaba corriendo estaba interpretando mal los datos que estaba recibiendo de la posición del avión. Entonces, digamos lo sencillo, digamos, o sea, estas decisiones algorítmicas no solamente producen exclusión y discriminación, matan gente. Digo, y este es el caso de Lion Air, pero también ya lo vimos con Volkswagen, digamos, con todas las mentiras que introdujo en su software de control ambiental sobre la cantidad de emisiones que estaban teniendo sus autos. Y además, no solamente eso, cuando hablamos de cómo el software organiza flujos productivos, en definitiva también lo que está haciendo es organizar esos flujos productivos para la extracción.
Y eso es lo que no nos tenemos que olvidar, digamos. O sea, esos flujos productivos es para extraer petróleo, para extraer minerales, y eso tiene un vínculo directo con todos los conflictos medioambientales que vemos, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente desempodera a la gente, desempodera a los trabajadores, pero también desempodera a la gente que está en el territorio, digamos. Y sin entrar en el detalle de que obviamente, digamos, todo este hardware sobre el que están corriendo todas estas cosas también son súper intensivos en la utilización de minerales, digamos, ¿no? Entonces estamos extrayendo litio para que en Estados Unidos puedan tener autos eléctricos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay como siempre problemas más estructurales. Y obviamente también hay problemas que tienen que ver con la soberanía política. ¿Sí? Porque cuando hablamos de software y cuando hablamos de dejar toda la decisión en manos de una serie de algoritmos, y vinculándolo con el tema de la organización de los flujos productivos, también estamos hablando de que obviamente son los países con capacidad de generar estas tecnologías los que terminan vendiéndole estos recursos tecnológicos a otros países, y ahí es cuando se producen toda otra serie de problemas bastante interesantes. Y les voy a mencionar un solo caso para que lo tengan en cuenta. Les voy a mencionar dos. El primero es el paro petrolero del año 2004-2005 en Venezuela. Ahí, digamos, hubo una decisión muy consciente de parte de las principales empresas proveedoras de software de parar las refinerías de petróleo remotamente. Y ahí es cuando el chavismo empieza a hacer toda una serie de planteos alrededor del software libre y la utilización del software libre como soberanía digital y soberanía política. Esto no es un tema menor. Y el segundo ejemplo es el del virus Stuxnet, que seguramente pocos o por ahí escucharon hablar de esto, pero por las dudas lo traigo de vuelta a colación. Stuxnet fue un virus que se insertó en un mecanismo de control de las refinerías de petróleo en un tipo de aparato súper específico que se utiliza, digamos, para controlar, de las refinerías de petróleo, no, el enriquecimiento de uranio. Es un tipo, digamos, o sea, hay un aparato que básicamente controla, digamos, cuánto gira el motor de la máquina, digamos, que enriquece el uranio, no me voy a meter en ese detalle, digamos, pero básicamente lo que pasó fue que hace unos años atrás, básicamente se insertó este virus y lo que terminó haciendo fue parando la producción de enriquecimiento de uranio en Irán. ¿Sí? O sea, para que esto lo tengan en cuenta, digamos, o sea, y hay un documental muy interesante que pueden ver sobre este tema. Yo no lo estoy sabiendo explicar bien en este momento, pero es más que nada porque es un tema complejo, digamos, pero básicamente hay un montón de evidencia de que de que este virus que se elaboró para parar el enriquecimiento de uranio en Irán fue hecho, producido, diseñado por Estados Unidos e Israel. ¿Sí? Y que sin querer salió ahí al aire, digamos, y se empezaron a dar cuenta, digamos, porque empezó a afectar a otros flujos productivos que no eran los objetivos del ataque, pero el ataque principal estaba dirigido a Irán, ¿sí? Entonces esto para que lo tengamos en cuenta, que hay una guerra en curso básicamente vinculada a la utilización de armas tecnológicas para la erosión de la soberanía política. Entonces eso también nos plantea cosas en relación con los horizontes, digamos, ¿no? Porque hoy por hoy, digamos, hay un montón de organizaciones y hay un montón de movimientos que están hablando de cosas como la descolonización de Internet, la soberanía digital, etcétera, etcétera, digamos, ¿sí? Pero muchas veces cuando se habla de estos espacios se olvida la dimensión de la infraestructura. Yo no quiero sentarme a discutir la descolonización de Internet para que me manden a Sudáfrica a tener una conversación con un montón de gente y después no me den acceso a los recursos. Esa descolonización no me interesa. Que los blancos sean un poquito más blancos, bueno, y encima yo lo digo, ¿no? Que soy más blanca pero que los más blancos, digamos, discutan cómo van a incluir después a los pobres negritos que se quedaron afuera, no me interesa, digamos. O sea, esas no son discusiones que me parezcan interesantes, productivas o útiles, digamos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con cuáles son los mensajes que se están produciendo desde determinados lugares cuando se habla de la descolonización de Internet o de la soberanía digital. La pelea sigue siendo por los recursos, la pelea sigue siendo por la infraestructura y además no solamente eso, digamos, o sea, en nuestro rol, digamos, como productoras de tecnología, ¿cuál es la clase de batalla que podemos dar sobre esta infraestructura? Si no la entendemos, es complicado
Y si no logramos, digamos, superar muchas de estas barreras vinculadas a las desigualdades en el acceso y en la producción de tecnologías, también vamos a seguir estando complicadas a la hora de plantear cuáles son los horizontes. Yo creo que acá hay algo importante que hay que tener en cuenta de todos modos, y es que me parece que en muchos aspectos Internet y todos estos avances tecnológicos, algunos de ellos siguen dependiendo sobre protocolos que fueron creados de manera abierta, es decir, están en el dominio público, cualquiera los puede implementar, cualquiera los puede utilizar. Esto es por las características que fue organizada la red de Internet en su momento, en las cuales no me voy a detener, pero digo, ahí tenemos un semillero de cambio de alguna manera, si podemos pensar, digamos, horizontes para eso, pero eso implica, digamos, también meterse un poco en la discusión sobre la producción tecnológica más dura. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que voy a decir. No tengo nada más para decir.